Bienvenidos a Electrotecnia. Hemos ya venido hablando de lo que son fuentes alternas con circuito resistivo. Esto lo transformamos a una fuente alterna con una impedancia que era Z. Dijimos también que la impedancia, cuando solo hay resistencia, es igual impedancia a resistencia. Luego hablamos de fuente alterna con un inductor. Aquí tenemos R, aquí tenemos L. Esto se transforma también a una fuente con una impedancia. Y también dijimos que la impedancia es igual a la reactancia inductiva. Y por último tenemos la fuente alterna con un condensador. Y esto se transforma también a una fuente alterna con una impedancia Z. Asimismo, la impedancia igual a reactancia capacitiva. Algo importante que ya lo analizamos y lo vimos en la sesión anterior. Cuando cambia la frecuencia, ¿qué ocurría? Cambiaba la reactancia inductiva y también cambia la reactancia capacitiva. Entonces, sabemos que la frecuencia afecta directamente a todo el sistema inductivo y capacitivo. Por ende, si cambia la reactancia, va a cambiar también la impedancia. Si cambia la reactancia capacitiva, cambia la impedancia. Esto, repito, importante tenerlo en consideración porque ahora vamos a proceder a mezclar estos tres elementos de la siguiente forma. Vamos a colocar una fuente y aquí una resistencia en serie con un inductor y luego un condensador. Lo primero que vamos a tener que analizar es los detalles de cada elemento. Aquí tenemos R, L y C. Pero todo esto se traduce como, bueno, la resistencia se mantiene como resistencia para la ley de Ohm, pero ya el inductor entra en juego la reactancia inductiva y para el condensador la reactancia capacitiva. Entonces, lo que va a comenzar a interactuar son estos elementos que están acá en el centro. ¿Por qué? Porque recuerde que la resistencia es en ohmios, la inductancia es en henrios y la capacidad es en faradios. No puedo interactuar entre elementos de distintas unidades, pero acá sí puedo, porque la resistencia se mantiene en ohmios, la reactancia inductiva también es en ohmios y la reactancia capacitiva también es en ohmios. Entonces, esta interacción es la que nos interesa. R, reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Le mostré la fórmula que nos decía que la impedancia es igual a la resistencia al cuadrado más la resta de las reactancias al cuadrado y todo esto le sacamos la raíz. Pero ahora, ¿de dónde viene esta fórmula? Bueno, de la siguiente forma. Observe, si yo dibujo un plano y luego en este plano yo dibujo los elementos de las resistencias, observe lo que ocurre. En el eje de las X aparece el término resistivo. Y en el eje de las Y, XY, aparece el término reactivo. Ahora, aquí obviamente hay dos reactancias y decimos que este término es la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. ¿Y qué puedo hacer yo aquí con estas dos gráficas? Bueno, con estas dos líneas podemos sacar la hipotenusa. Esto es un triángulo rectángulo y si yo recuerdo, ¿qué me decía el triángulo rectángulo? Voy a dar nombres, ¿no? A, B y aquí le ponemos C. La hipotenusa C cuadrado es igual al cuadrado de los catetos. Esta es la fórmula de un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo tenemos un ángulo de 90 grados en esta esquina. Si lo mismo aplico a la izquierda, aquí, esta hipotenusa es la famosa impedancia. Si hago lo que estamos haciendo a la derecha con el triángulo, ¿cómo me quedaría? Vamos viendo, analicemos. Diría que la impedancia al cuadrado es igual a la resistencia al cuadrado, que este es un cateto, más el otro cateto al cuadrado, que sería la resta de las reactancias al cuadrado. Una vez que ya tenemos planteado tal cual la fórmula general de un triángulo rectángulo, podemos despejar C, que es la hipotenusa. En este caso yo digo que C va a ser igual a la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Y si hago lo mismo en el lado izquierdo, pues llegamos a nuestra fórmula de impedancia, que es la raíz
de la resistencia al cuadrado más la resta de las reactancias al cuadrado. Ahora, esto, repito, viene de un triángulo que es impedancia, resistencia y reactancia. Ojo, reactancia total, que es igual a la resta de las reactancias. Y resulta que este triángulo se llama triángulo de impedancia o de resistencia. Vamos a ponerle nombre. Triángulo de impedancia, ¿sí? Triángulo de impedancia. Y va a ser muy útil para los problemas que vamos a empezar a resolver. Ahora, algo importante. ¿Se acuerda que yo le dije que cuando ya había inductor y condensador, el desfase de las señales de voltaje y el desfase de la señal de corriente hay que calcularlo? ¿Se acuerda de eso? Pues noticias. Con este mismo triángulo calculamos ese desfase. ¿Cómo? Con el ángulo que se forma aquí. Ahora, ¿cómo usamos ese ángulo? Pues hay muchas formas. Podemos usar la función trigonométrica seno del ángulo, coseno del ángulo, o podemos usar tangente del ángulo. Estas tres como base. Vamos colocando las formulaciones. ¿Qué es seno del ángulo? Ojo, el ángulo que está aquí, el ángulo teta. El seno del ángulo es el cateto opuesto. Quiere decir que es la resta de las reactancias. Este es el cateto opuesto. Vamos a poner aquí, cateto opuesto. Y este es el cateto adyacente. Y esta es la hipotenusa. Entonces, el seno del ángulo es el cateto opuesto dividido para la hipotenusa. El coseno, en cambio, es el cateto adyacente, que es R, dividido para la impedancia, que es la hipotenusa. O la tangente del ángulo, que es igual al cateto opuesto, que es la resta de las reactancias, dividido para el cateto adyacente, que es la resistencia. Y ahí aparecen las funciones trigonométricas con las cuales podemos calcular el ángulo. Profe, pero ahí ¿cómo calculamos el ángulo? Despejando las funciones trigonométricas. ¿Cómo nos quedaría esto? Analicemos. Yo puedo decir, por lo general siempre se usa la tangente. El ángulo va a ser igual a la tangente inversa, o a la menos 1, de la resta de las reactancias dividido para la resistencia. Quiere decir que la tangente la cambio hacia el otro lado, despejo la tangente. Lo mismo puedes hacer con el coseno y con el seno. Obviamente te queda seno a la menos 1, coseno a la menos 1. Acá usamos tangente a la menos 1. Y ahí tenemos cómo calcular el ángulo de desfase. Y ahí tenemos nosotros el famoso ángulo de desfase. ¿Cuánto se desfasa el voltaje con respecto a la corriente? Ahora, ¿cómo sé si está en adelanto o cómo sé si está en atraso? Pues fácil, con el signo de este ángulo. Y ahí sabemos si eso está en adelanto o si eso está en atraso. Conclusión, podemos ya nosotros convertir un circuito RLC, o sea, 3 elementos, en lo siguiente. En una sola fuente, con una sola cajita, que vamos a llamar Z. ¿Cómo calculamos Z? Aquí está la fórmula. Y luego, ¿cómo calculamos el desfase? Aquí tenemos la función trigonométrica para calcular el desfase y la impedancia. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.